La verdad es que pareciera que al gobierno le van quedando muy pocas herramientas y finalmente ya la presidenta de la UDI está pidiendo el uso del veto presidencial. El presidente estaría estudiando de alguna manera una presentación al TC, o al menos en La Moneda estarían considerando esa opción, lo cual nuevamente tendría al gobierno entre la espada y la pared de alguna u otra manera y a la sociedad en conjunto en una suerte como de limbo. ¿Hay alguna posibilidad? ¿Tiene todavía tiempo La Moneda de rectificar, hacer un ejercicio de humildad, darse cuenta que más del 80% según la Academ está de acuerdo con el proyecto y sumarse a esta iniciativa de alguna u otra forma? Bueno, yo creo que siempre están las oportunidades. Yo espero que el camino del gobierno no sea ni el veto ni el Tribunal Constitucional. Si finalmente tiene que operar la democracia acá. Y la democracia, uno podrá estar a favor o en contra de la idea, pero finalmente la mayoría son las que se imponen por una voluntad general y uno tiene que ser respetuoso de la democracia. Y si la democracia en nuestro país define que la gente pueda sacar un 10% de su ahorro, bueno, es dentro de la legalidad y por lo cual la legalidad tiene que operar. Ahora, el presidente tiene esa facultad de vetar. Tiene facultad de ir al TC. Yo creo que no. Si me preguntara a mí, el presidente, en mi opinión, yo le diría que no. Ahora, lo que pasa es que quienes quieren ir al TC, dentro de ese esquema, no está solamente el presidente, sino que el senador de su propio partido, el senador Alamán, estaría pensando en ir al TC y cuestionar el quórum. Decir, no, aquí no se debe aprobar con 3/5, hay que subir a los 2/3. Bueno, pero para eso se requiere la firma de 40 parlamentarios. En eso anda, digamos, buscando la firma. Y eso tendría que juntarlo. Ahora, otra cosa, lo que señaló la diputada Gil es verdad. Ojo, hay 1,5 millones de personas que están dentro del pilar solidario, o sea, que reciben APS y reciben pensión solidaria. A ellos no les va a llegar nada porque no tienen cotización en la AFP. También hay un grupo de personas que son cotizantes, que ya están jubilados, cerca menos de 3 millones de personas, que tampoco, por esta ley, van a poder sacar su 10%, porque ellos están con un retiro programado, ya sea en renta vitalicia o en AFP, donde están recibiendo todos los meses su jubilación, y estas personas no van a poder sacar su 10%. Esto está pensado para personas que están dentro de un sistema que con cotizaciones obligatorias, pero no jubilados. Claro. Lo otro, este proyecto también deja un beneficio a la AFP. La AFP tiene una obligación de encaje, que es el 1% de la cotización que está. Es decir, si la persona retira su 10%, la AFP puede retirar su 1% de encaje. Es decir, si toda la gente retiráramos el 10%, porque son cotizantes, que sería más o menos, se ha calculado como 18.000 millones de dólares, las AFP recibirían por ese retiro su encaje, es decir, 180 millones de dólares. Y si tienen utilidad en este año las AFP, bueno, la van a repartir entre sus accionistas. O sea, también es un buen negocio para la AFP. Y lo último, que este proyecto, vuelvo a repetirlo, no tiene ningún mecanismo para que las personas que retiren ese ahorro, después alguien pueda, de alguna manera, reponer ese ahorro. Porque esas personas que retiren 4.300.000, o 1.800.000, 2 millones, lo que sea, son 2 millones menos para cuando se jubilen, tener una mejor, una pensión, si ya indigna, va a ser más indigna. Todos esos temas no están abordados por la ley. Ojalá en el Senado yo habría esperado que hubiese un poquito más de pausa para hacerlo bien, y esperaría también que el gobierno se sumara. Por lo que tú dices, José, yo también creo que aquí finalmente hay una necesidad. Y por último, lo que decían respecto de a quiénes sí y quiénes no. Yo creo que el gran fracaso que hemos tenido en poder llegar con las ayudas del Estado es que se ha focalizado. Y claramente en un tiempo de pandemia, un tiempo como el que estamos viendo, la focalización no funcionó, porque teníamos un mecanismo que se llamaba ficha de hogares que funcionaba para los sectores vulnerables, pero cuando empezamos a ampliar esto a otros sectores no funcionó. Por eso yo creo que hay que parar con esto de las ayudas para algunos, para los otros no. O sea, aquí las ayudas tienen que ser igualitarias. O sea, ¿usted está de acuerdo de que todo sea sin impuestos, de que todo el que quiera pueda retirar su 10%? Es que hemos visto que en todas las leyes que hemos sacado, en todas tienen un pero. Lo sabe y se ríe, porque es verdad. En todas las leyes que hemos tratado de focalizar, de que los que realmente le ha bajado la remuneración para ser justos, hemos terminado siendo injustos. Exactamente. Entonces, uno ve en otros países más desarrollados que nosotros, hicieron apoyo igualitario. Senadora, y llegó a gente que no necesitaba, sí, así como le ha llegado caja de mercadería a algunas personas en comunas donde no necesitaba. Exactamente. Pero es igual, es para todos, y así evitamos que no llegue. Yo prefiero que le llegue a todos
que lo que está pasando hoy día, que toda esta ayuda del IFE, claro, ahí está el subsidio, no han llegado. Y ahí está la libertad de cada uno, si de verdad lo necesita, poder retirarlo, y si no, ser consciente y dejarlo ahí y aguantarlo para la jubilación. Finalmente es decisión de cada uno. Senadora, usted quería acotar algo, pero también me preocupa muchísimo algo que deslizó el diputado Fuenzalía, que tiene que ver con el veto presidencial. A mí no me entra en la cabeza que el presidente pudiese llegar a utilizar el veto cuando una amplia mayoría, en todas las encuestas, la más humilde, la más sencilla, aquí en el mismo programa hicimos encuestas, la gente, o sea, una gran mayoría, sobre el 80%, dice estar de acuerdo con el retiro del 10%. No me imagino al presidente Piñera utilizando el veto. ¿Qué cree usted que pasaría si el presidente llegase a esa instancia? Yo sí me lo imagino, en todo caso, pero... Sí, pero senadora... Respuesta. Oye, a ver, primero, para no dejar en el tintero ciertas cosas sobre la pregunta que todos nos hacen en las redes, en el WhatsApp, etcétera. Yo ahí, Gonzalo, tendrá que aclarar qué pasó en la Cámara con los pensionados, pero hay distintas interpretaciones sobre lo que se aprobó, pero a riesgo de duda, nosotros en la indicación, que una de las indicaciones que presentamos, y me están mandando la de algunos otros senadores, tengo aquí, nosotros expresamente los incluimos, ¿ya? Y ahí obviamente vamos a tener un tema, sí, están incluidos los pensionados, pero solo pueden ser los de retiro programado. Y ahí tiene razón Gonzalo, porque renta vitalicia ya el pensionado entregó sus dineros a la compañía de seguro a cambio de que se le garantizara una pensión definida en el tiempo. Perfecto. Y eso va a ser parte de la discusión. Respecto de lo del veto, yo hoy día en la mañana le hacía un llamado al senador Alamán, que creo que es el que ha sido más duro en esto, y también la senadora von Baer. Yo pediría, y Jacqueline Farres-Albergue, que no le asesoren al presidente en el sentido de un veto, porque creo que no es sano ni bueno. Aquí está operando la democracia, las reglas del juego están claras, es absolutamente institucional, y irse por esa vía creo que va a complicar el ambiente en el país, ya ni siquiera a la política, sino que a las familias de nuestro país. Y voy a darles dos ejemplos. En el proyecto de ley que tramitamos transversalmente en la Cámara de Diputados y en el Senado de Servicios Básicos, nos pusimos de acuerdo, se legisló, se sacó adelante, el gobierno se demoró un mes en promulgar y finalmente no promulgó, sino que vetó. ¿Cuál es el sentido de hacer aquello? Cuando además habíamos conversado con la industria, había cierto ánimo respecto de este tema. Y en el proyecto de ley que Gonzalo, se me había olvidado, es uno de los autores del postnatal de emergencia, se hizo toda una discusión sobre la inadmisibilidad o no, porque era inconstitucional. Yo creía, y con justicia, de que era absolutamente constitucional, pero cuando hay más de un abogado siempre pueden haber más de una mirada. Y el presidente al final, fíjense lo que hace, mete una indicación en otro proyecto de ley de cuidado parental en que hace lo mismo que decía la moción de los diputados, solo que la pone por un camino distinto, que es el seguro de salud común. O sea, usa una institucionalidad que es para salud común, para pagar un beneficio social. ¿Cuál es el sentido de eso? Y ahí no importó mucho la institucionalidad. Entonces creo que al final nos vamos enredando tanto que la gente deja de creer en la política como un camino de solución de problemas. Mire, la verdad se ha hablado mucho durante estos últimos días respecto el diagnóstico técnico que se hace de la medida, ¿no? Del proyecto, y opinan economistas que tienen amplio récord académico, que han trabajado en el gobierno. Leía una entrevista al exministro Felipe Larraín que decía que esto es un intento por apoderarse de los fondos de los trabajadores, una suerte de apropiación del Estado. La verdad es que la gente ya no escucha ningún tipo de apreciación técnica. Y lo digo con mucha responsabilidad, y había una excelente columna de Daniel Matamala el fin de semana en el diario La Tercera, y yo coincido plenamente con él. Porque ya la ciudadanía se la ha engañado demasiado. El Transantiago fue una decisión llena de falencias técnicas y todavía nos tenemos que bancar ese problemón, que además le cuesta al fisco no sé cuánta plata. La ley de pesca. Otra miserable norma, discúlpenme, con casos de corrupción probadas a través de pagos a Orpis y Marta Isasi, y que todavía es una ley vigente, cuando en cualquier otro país esa ley debería haber sido derogada, producto del caso judicial que se destapó. Y además una ley que estaba llena de deficiencias también. O sea, entonces, hay tantos ejemplos, a la ciudadanía se le ha sometido tantas veces a que los acuerdos entre el mundo político y el mundo social han sido desconocidos por el mundo político, que finalmente ya nadie escucha.
Puede ser que el tema del retiro del 10% no sea la mejor opción, ¿no es cierto? Puede ser que tenga una serie de falencias técnicas o que haya una serie de otras posibilidades que la gente no escucha. Pero hay un historial, hay una serie de antecedentes que hace que hoy día los chilenos no escuchen el análisis académico, no les interese lo que dicen los técnicos, porque los técnicos hablaron muchas veces y nadie los escuchó. Entonces, ha habido un divorcio tan profundo entre la ciudadanía y el mundo académico, técnico y político que hoy día la gente quiere lo que cree que le pertenece y que en estricto rigor le pertenece. Ahora, respecto del camino que tiene el presidente, dos caminos. El veto, que la verdad sería muy lamentable usarlo, y yo no sé si el presidente está en condiciones de capitalizar el rechazo que eso significa, pero ir al Tribunal Constitucional a mí me parecería tercerizar la discusión. Creo que la moneda podría irse por ese lado. Hemos conocido esta semana, y quiero conocer también la opinión del diputado Fuenzalida y de la senadora, de que es nombrado gerente de AFP el abogado Alejandro Charme, que hasta hace algunas semanas era asesor del Ministerio del Trabajo, que defendió al gobierno ante el Tribunal Constitucional en la fusión de dos AFPs. O sea, de verdad, ¿de qué estamos hablando? O sea, por sentido común, un asesor del Ministerio del Trabajo debería estar inhabilitado para tener un cargo gerencial en el gremio de las AFP, ¿o no? ¿Pero de qué estamos hablando, senadora, diputado? Bueno, perdón, Jimena. Senadora. Gracias. A ver, yo coincido con tu análisis porque creo que quizás esta discusión del 10% al final del día va más allá del 10%, ¿ya? Y pone encima de la mesa la precariedad del sistema de pensiones que tenemos, pone encima de la mesa el tema de los técnicos versus los políticos, pone encima de la mesa el drama que viven millones de personas en nuestro país que hacen esfuerzo diariamente. Y yo lo he dicho muchas veces, lo voy a repetir acá, creo que de verdad la pandemia, con lo dramática que ha sido para miles de familias, 11.000 personas muertas, en fin, es también una tremenda oportunidad de que nos desnudemos de una vez por todas y digamos dónde está nuestro corazón, nuestros intereses y a qué estamos dispuestos. Y creo que en ese sentido los técnicos tienen que entender que ellos tienen que ser capaces de dar viabilidad a lo que el sentido común, social de la ciudadanía demanda. Y no ponerle peros, porque yo he escuchado muchos peros en estos días. El fin de semana estuvo lleno de peros, pero no he escuchado soluciones. Y eso me asusta, porque hoy día lo que tenemos que hacer es dar soluciones. Respecto al tema de Charme, yo la verdad es que quiero decirles que para mí ni siquiera me sorprende. A mí me tocó enfrentarme con la superintendenta cuando yo era ministra del Trabajo por las fusiones de las AFP. A mí me han sacado muchas veces en cara, usted fue directora de una AFP. Sí, conozco el sistema mucho mejor probablemente que muchos. Y yo como ministra de Estado me opuse a la fusión de la AFP donde fui directora, porque me parecía un robo al país descarado. ¿Usted se refiere a qué AFP? Provida. Provida. Porque Alejandro Charme... de esa fusión fue Charme, como fiscal de la superintendencia. Exacto, también viabilizó una serie de irregularidades para permitir las fusiones de Cuprum con Argentum. O sea, fue el que les dijo cómo tenían que hacerlo. Exacto. Y fue el motivo por el que yo me enfrenté con 2 ministros de Estado y al final eso, más otras cosas, hicieron que yo renunciara al gobierno. Porque aquí cuando empezamos a transar nuestras convicciones, la verdad es que perdemos nosotros como personas. Y creo que eso es lo que al final la ciudadanía critica. Es que con justa razón. Es que absolutamente, o sea, no se puede estar con el Dios y con el diablo. O sea, no se puede estar jugando para todos los equipos y para todas las selecciones. Y fiscalizado al mismo tiempo. O sea, claro, o sea, es que es absurdo y lo vemos en las más diversas instancias. Así es. Que eso es lo peor de todo. Entonces, cuando dicen, bueno, la gente no confía, por algo la gente no confía, porque esto no es la primera vez que se da. Porque esto lo hemos escuchado desde el caso de Hyundai, que los demandaba terminó defendiéndolos, ¿se acuerdan? Con el puente en el sur, y así sucesivamente. Y en distintos ámbitos, o sea, hemos visto, para irme a otro lado, a otra área, gente que trabaja históricamente en el Ministerio Público y que después termina defendiendo... Y las ISAPRE, entre ISAPRE y Superintendencia de ISAPRE. ISAPRE, o sea, pasan en todos lados. Entonces la gente al final dice, son como los mismos que se pasan la pelota. Y se van saltando de un lado para otro. En la tele hacen el show y después son amigos. Entonces uno dice, no, la gente ya no... Lo que dices tú es verdad, lo que dice Matamala es verdad. La gente ya no confía. Y entonces, claro, el diálogo de sordo es que solamente nos extrema. ¿Diputado Fuenzalida? Lo que pasa es que lo que ustedes plantean es el sentido común.
sea, Sí, ¿cómo pero es posible que eso no el pasa. dictador- pero eso es lo que te digo. En otros países eso no ocurre, porque hay prohibición. Claro. Nosotros hace menos de un año, transversalmente, con el diputado Crispi, que es de Revolución Democrática, presentamos un proyecto de ley para impedir que los superintendentes sean después gerentes generales o directores, transcurrido un plazo, 6 años y 10 años. Porque lo que pasa hoy día es lo que ustedes dicen. Un superintendente, porque como el mercado es chico, Claro. y no hay muchos especialistas, llaman a alguien que obviamente que es especialista de superintendente. Y cuando termina de trabajar de superintendente, se va Sabe a la que tiene empresa a la cual trabajo. fiscalizó. Claro. Y después viene otro gobierno y lo llaman de nuevo. Entonces, cero independencia para fiscalizar, para que el Estado cumpla el rol regulador de fiscalizar las áreas como la salud, las pensiones, los servicios básicos y una serie de cosas. Ahora, nosotros presentamos ese proyecto de ley, pero la verdad es que a mí de repente me da un poco de rabia, ¿no? No es porque yo también soy político y me tengo que hacer responsable, pero de repente, claro, hay cosas que no se han cambiado en 30 años. O sea, de repente yo me tomo en la tele, no es el caso de la Jimena, pero con senadores que están desde el año 90, fueron diputados, senadores, y racan vestidura, y yo dice, bueno, y en 30, porque yo llevo 6 años nomás, pero en 30 años, esto que ustedes están diciendo que es escandaloso, no pudieron haberlo modificado y haber copiado las normas, por ejemplo, Estados Unidos, que establecen 10 años, en fin, y haber hecho un cambio concreto y real. Esto no es urgente. No, porque no le conviene a nadie, pues, O sea, por eso que a mí- diputado. yo no ni a la tengo- derecha, ni a la izquierda, ni a ningún partido tengo- político. No es una entonces- cosa de derecha o izquierda, si No- nosotros queremos no, una no es de sociedad, derecha o izquierda. si queremos una sociedad, pero Julia, si nosotros queremos una sociedad justa, la justicia parte por ese tipo de cosas. ¿Cómo Ya. vamos a permitir que una superintendencia, que es la que representa a los chilenos, haga bien su pega de fiscalizar al mundo privado para que cumpla las reglas, para que no distorsionen el mercado, para que no se pasen por edaro a los consumidores? Si finalmente el que está fiscalizando, hace un par de meses atrás, trabajaba en esa misma empresa. No, por eso No yo se le puede. digo, o sea, es que Eso- cuando hablamos de derecha e izquierda, es que hemos pasado por todo tipo de gobierno Claro. desde que volvió la democracia. La Y nadie cancelación. ha hecho nada, porque finalmente tanto en la derecha como en la izquierda, en los distintos gobiernos que han estado, se ha dado este tipo de situaciones. Entonces, pareciera que hay como un acuerdo no firmado, un acuerdo Tácito. consensuado, tácito, de que esto pasa y bueno, mira, dejémoslo Bueno, así, que siga mismo- pasando. lo mismo como se financiaban las campañas políticas. Claro. También era algo Exactamente. súper habitual. Eso Así en se cualquier estila. parte del mundo se llama corrupción y hay que decirlo con todas sus letras. No es posible, y yo no tengo nada en contra del señor Charme porque no lo conozco y no dudo sus capacidades como abogado. Pero no se puede- simplemente, si a mí me dicen que defendió al presidente Piñera ante el TC, que viabilizó una serie de procedimientos para poder fusionar las administradoras de fondos de pensiones y que ha sido asesor del Ministerio del Trabajo, a mí no me parece como ciudadano que ocupe un cargo de gerente de la asociación de AFP. No me parece. O sea, creo que es un insulto al intelecto de los chilenos. Disculpen.